Ya llegó el momento de tener un reencuentro con la vida, reencuentro con la vida. Una propuesta que invita a recuperar las ganas de volver a vivir. En esta oportunidad hablaremos de no maldigas, nunca lo hagas. El juicio es un atributo que solo le pertenece a Dios. Las Sagradas Escrituras nos enseñan claramente que no debemos maldecir a quienes nos hacen daño. No debemos maldecir ni siquiera a los que nos maldicen, ni siquiera al mismo diablo y a sus demonios. No debemos maldecir, no es algo que se nos ha concedido. Los hijos de Dios no deben usar su boca para proferir ningún tipo de maldición o algo que se le parezca. Jesús dijo: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Lucas 6:28. También el apóstol Pedro añade: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 9. ¿Por qué no debemos hacerlo? ¿Por qué no debemos maldecir? Fíjense que hay culturas, hay idiosincrasias que para ellos es muy común maldecir. Rayos y centellas. Están haciendo una labor, están usando un martillo y un clavo, se dan un martillazo y maldicen, despotrican, dicen groserías, palabras soeces. Se suele maldecir cuando, por ejemplo, se me ocurre decir que alguien tal vez guardó un postre en la nevera y en el refrigerador y lo dejó ahí guardadito para comérselo más tarde. Y cuando llega y va con tantas ganas de comerse su postre, y llega y alguien se lo comió, desapareció el postre. Y entonces esa persona dice: ¿quién sería él? Y empieza a usar una cantidad de adjetivos, a despotricar e inclusive hasta maldecir, a maldesear. Porque maldecir es desear mal. Ojalá que el que se lo comió le dé un daño de estómago, se le retuerzan las tripas, le dé una diarrea terrible. ¿Quién sería el desgraciado que se comió? Bueno, y muchas otras cosas más, fruto de la indignación. Pero se incluyen dentro de esa cascada de palabras para desahogar la frustración, maldiciones. Sí. Y algunos: no, pero yo no estoy maldiciendo. No, sí, es maldecir también. Sí. Maldecir es decir cosas que denigran de la creación de Dios. ¿Por qué no debemos hacerlo? Bueno, porque el juicio y la venganza pertenecen a Dios exclusivamente. Pablo declara: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. Nosotros podemos confrontar el mal. Sí, claro que sí. Podemos establecer límites y buscar justicia, pero no hemos recibido autoridad para condenar o determinar el destino de una persona. No podemos mandar a nadie al infierno. No podemos mandar a nadie al averno, como se dice, ¿cierto? Un ejemplo extraordinario aparece en la carta de Judas, en el Nuevo Testamento. Sí, para los que de pronto no están muy relacionados con la Biblia, hay una carta que se llama Judas, de las últimas, antes de Apocalipsis. Está Judas, ahí está Judas. En el capítulo 9, o mejor, en el verso 9, dice: donde ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra Satanás, sino que dijo: el Señor te reprenda. Si Miguel, siendo el ángel de mayor autoridad en el cielo, reconoció que el juicio pertenecía al Señor, ¿cuánto más nosotros debemos reconocer nuestros límites? Además, nuestras palabras tienen consecuencias. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Ojo con lo que decimos. Proverbios 12:18 añade: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Así que una palabra destructiva puede herir profundamente, romper relaciones, alimentar el resentimiento y dejar heridas que permanecen durante años y a veces hasta toda la vida. Pero existe otro peligro, usted que me escucha.
La maldición no solamente puede herir a quien la recibe, también puede envenenar el corazón de quien la pronuncia. La ira alimentada se convierte en amargura. La amargura puede terminar gobernando nuestra vida. El apóstol Santiago es otro exponente que nos habla con mucha autoridad acerca de esto. Santiago 3:10 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Esto no debe ser así. Así que, amigos y amigas, la Biblia no enseña que nuestras palabras sean poderes mágicos, capaces de controlar el destino de otros. Por ejemplo, hay un hombre en el libro de Números, la Biblia lo llama profeta, sí, y contra eso pues no podemos hacer un debate, sino que sencillamente así se le conoce como profeta. El profeta Balaam quiso maldecir a Israel, fue contratado para ello, como un sicario espiritual para maldecir al pueblo de Israel que estaba acampado en el desierto. Él estaba dispuesto a hacerlo a cambio de una cantidad de bienes, de tesoros, de recompensas que le habían prometido, y él quiso hacerlo. Buscó la forma para hacerlo, pero tuvo que reconocer: no se puede maldecir lo que ya Dios bendijo. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Números 23, verso 8. Así que la autoridad soberana está en Dios, no en nuestras palabras. Pero por eso, cuando alguien nos haga daño, cuando alguien nos lastima, nos ofende, podemos decir: Señor, tú conoces lo que ocurrió, haz justicia, pero guarda mi corazón de la venganza. ¿Sabe que eso requiere un gran esfuerzo que solo lo podemos, digamos, esa disciplina de contenernos en no decir más allá de lo que debemos decir? Solo el Espíritu de Dios nos da la capacidad, la fuerza de voluntad, el dominio propio para no pecar con nuestros labios, con nuestra lengua. Sí. No necesitamos devolver maldición por maldición. Podemos poner límites sin odiar, buscar justicia sin vengarnos y confrontar sin destruir. Así que la verdadera victoria no consiste en conseguir que nuestros enemigos sufran, sino que, bueno, es como siempre estar orando para que el mal, los malos deseos, las malas intenciones, la conspiración de otros hacia nosotros, hacia lo que nos compete, hacia los nuestros, tenemos que resistir, ¿cierto? Y no permitir que el mal que la gente nos desea realmente produzca ese fruto en nosotros. El Señor ha prometido blindarnos de la maldición. Somos benditos. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, dice su palabra. En Romanos 12:21 encontramos: no sean vencidos de lo malo, sino venzan, ganen, tengan la victoria sobre el mal con el bien. Cuida tus palabras, refrena tus labios, no te apresures a agredir con tu boca. Tus palabras son vitales, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma verdura, agua dulce y amarga? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
triste y amarga. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hay momentos en que una herida profunda despierta en nosotros el deseo de devolver el daño, el deseo de desquitarnos, el deseo de pagar con la misma moneda. Alguien nos traiciona, alguien nos humilla, alguien comete una injusticia con nosotros y entonces aparecen sentimientos y palabras como que Dios te castigue, algún día las pagarás, o que te suceda lo mismo que me hiciste. Pero la Biblia nos recuerda que el juicio no nos pertenece. El apóstol San Pablo dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hace un momento lo leíamos, Romanos 12:19. Es algo que Dios se atribuye, quiere administrarlo, y Él nos pide que le confiemos a Él esa acción, de la cual Él como juez lo hará mejor que nosotros. Hay una escena sorprendente. Sí, cuando el arcángel Miguel, este ángel de mayor autoridad sobre todos los ángeles, estaba disputándose con Satanás el cuerpo de Moisés, dice la Biblia en esta carta, que en ese forcejeo, en esa pelea, el ángel no se atrevió a maldecir al diablo, solo lo reprendió. Así que la Biblia nos enseña que podemos confrontar el mal, establecer límites, como hace un momento lo dije, y buscar justicia, por supuesto, pero no necesitamos convertirnos en los jueces vengativos. Jesús nos pide, nos indica, no nos sugiere, nos ordena que hagamos algo que es más difícil. Vaya que es difícil. Él nos dice: bendigan a los que os maldicen, oren por los que os calumnian. Y podemos hasta contrariarnos con el Señor. Señor, ¿cómo me pides que haga eso? Después de todo lo malo que me hicieron, ¿cómo me pides que yo bendiga a alguien que me ha hecho daño? Yo lo que quiero es destruirlo, yo quiero es que se muera, yo quiero que quede picadito en 1000 pedazos. Y se nos ocurren todas las más oscuras y todos los más horrendos pensamientos hacia alguien que se lo merece. Sí. Pero nuestras palabras tienen siempre consecuencias. Y cuando queremos tomar partido con nuestra propia mano, estamos excluyendo a Dios, el verdadero juez, y el que es capaz de hacer las cosas mejor que nosotros. La carta de Judas, capítulo 1. Yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios.
De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo: ¡Que el Señor te reprenda! Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero, y como Coré, perecen en su propia rebelión. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos, porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos lastima, cuando se comete alguna injusticia en contra nuestra o en contra de alguien cercano, querido, alguien apreciado por nosotros, el sentimiento más recurrente o más inmediato que podemos experimentar es enojarnos, sentir enojo, sentir odio, sentir ira contra alguien o contra esas personas que están haciendo daño. ¿Qué debemos hacer cuando estamos enojados? Porque el enojo es el que da a luz, el que propicia el ambiente, la atmósfera, para que digamos o hagamos cosas de las que después nos vamos a arrepentir, incluyendo la maldición o el maldecir. Lo primero que tenemos que hacer es detenernos, no responder reactivamente, inmediatamente. Hay palabras que, una vez pronunciadas, no pueden volver a la boca. Sí, pareciera difícil, pero una de las mejores recomendaciones que después de detenernos, respirar un momento, es orar, hablar con Dios. En lugar de decir, Dios, destrúyelo, podemos decir cosas como, Señor, tú conoces lo que ocurrió, ayúdame. Que sea tu intervención, toda suficiente, para poner en orden las cosas. También decir, Señor, yo no voy a ocupar tu silla, tú eres el juez, yo voy a cuidar mi corazón. Y hay una poderosa forma de hablar con Dios y eso no es fácil, pero el Espíritu Santo nos puede ayudar. Imagine que alguien te entrega un carbón encendido y te dice, lánzaselo a alguien que te hizo daño. Tú lo tomas con fuerza porque estás enojado, pero después de unos segundos descubres que el carbón ya te está quemando tu propia mano. Y eso ocurre cuando dejas que la amargura tome el control de tu ser interior. Pensamos que guardar resentimiento castigará al otro, pero frecuentemente somos nosotros quienes terminamos dañándonos, quemándonos. Así que la maldición, el odio y el deseo de venganza parecen armas contra otra persona, pero muchas veces se convierten en veneno dentro de quien la sostiene. Por eso Dios nos dice, queridos amigos, déjame a mí el juicio, y nos invita a algo mucho más poderoso. Bendice. Esta semana te quiero invitar, te propongo que pienses en una persona que te haya herido, que te haya hecho algún mal. No necesitas negar lo que ocurrió. No necesitas decir que estuvo bien. No necesitas reconciliarte inmediatamente si la relación no es segura o saludable. Pero hay algo que sí puedes hacer, amigo que me escuchas. Deja de pronunciar palabras de maldición sobre esa persona. En lugar de que le vaya mal, di cosas como, por ejemplo, Señor, haz justicia y bendice su vida conforme a tu voluntad.
En lugar de algún día pagará, algún día va a sufrir y vivir lo que yo he vivido, o peor, di mejor, Señor, dejo la venganza en tus manos. En lugar de espero que sufra lo que yo sufrí, espero que no descanse en paz, que Dios lo tenga ya en el infierno a fuego lento. Cosas así que se nos pueden ocurrir por la amargura, por el odio. Podríamos decir cosas como: Señor, sana mi corazón y no permitas que su maldad se reproduzca en mí. Y cuando tengas la oportunidad, recuerda las palabras de Jesús: bendice a los que os maldicen. Hay una frase que viene a mi pensamiento en esta temática que estamos tratando aquí en Reencuentro con la Vida. No ocupes el lugar del juez. Dios no te llamó a maldecir, te llamó a bendecir. Entrégale a Dios el juicio y guarda tu corazón del veneno de la venganza. Así que te invito a que en estos próximos días no hables mal de quien te hizo daño, quien te hizo mal, quien te perjudicó, quien te dañó. Si tienes que hablar del asunto, hablarás con verdad, pero sin odio. Si tienes que denunciar, denunciarás. Si tienes que poner límites, los pondrás. Si tienes que buscar justicia, la buscarás de alguna forma en el ámbito de lo legal, pero no maldecirás. Y cada vez que sientas deseo de hacerlo, pronuncia esta oración: Señor, tú eres el juez. Yo no tomaré tu lugar. Haz tú lo que corresponda y guarda mi corazón del mal. ¿Qué tal si terminamos esta meditación haciendo y elevando al Señor una oración? Padre, en este momento tan sensible que sé que está llegando a muchas vidas, de personas que están experimentando un sentimiento incontrolable por lo que alguien le hizo, algo malo, desde luego. Hoy, Señor, dile: reconozco que muchas veces mis palabras han sido utilizadas por mi enojo. He hablado desde la herida, desde el dolor. He deseado que otros sufran porque me hicieron sufrir. He pronunciado palabras que no debí pronunciar. Perdóname. Enséñame a recordar que el juicio pertenece a ti. Cuando alguien me haga daño, dame dominio propio para no responder con maldición. Cuando me provoquen, dame sabiduría para guardar silencio. Cuando sea necesario hablar, dame palabras firmes, pero sin odio. Cuando tenga que confrontar, ayúdame a hacerlo con verdad y amor. Y cuando tenga que buscar justicia, no permitas que la justicia se convierta en venganza. Y cuando alguien me maldiga, ayúdame a responder como Jesús enseñó, bendiciendo y orando. Sé que esto requiere mucha fortaleza y solo tú, Espíritu de Dios, puedes dármela, porque esto humanamente es imposible. Así que, Señor, no quiero llevar dentro de mí el veneno de la amargura. No quiero que el mal que otros hicieron termine convirtiéndome en una persona semejante a aquello o en lo que he estado combatiendo y con lo que he estado lidiando dentro de mi corazón. Así que, Señor, guarda mi boca, guarda mi corazón, dile, guarda mis pensamientos, y cuando sea tentado a pronunciar juicio sobre alguien, recuérdame las palabras: el Señor te reprenda. Yo no ocuparé tu lugar, Señor. La venganza es tuya, el juicio es tuyo. Mi responsabilidad es permanecer limpio delante de ti. Hazme una persona que bendice donde otros maldicen, que ora donde otros condenan y que vence el mal haciendo el bien. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Llegó el momento de esperanza, de volver a creer. Sacudo el polvo de mi alma, me levanto otra vez. Decido soltar las heridas, lo que me hizo llorar. Cierro la puerta a la sombra, respiro y vuelvo a andar. Vuelvo a la carrera de la vida, la meta
puerta me vuelve a llamar. Hay fuego en cada paso, ya no quiero mirar.